En la pausa ecoactiva de hoy vamos a hablar del tiempo, o sea, de cuánto duran las cosas. Es como una pregunta, sobre todo que a los biólogos siempre nos preguntan, ¿cuánto vive ese pajarito? ¿Cuánto vive un animal? ¿Cuánto tiempo está algo en la naturaleza? Y es una pregunta que tiene un poco que ver con nuestra vida. Sabemos que los humanos vivimos entre 78 y 80 años, algunos mucho más, pero en promedio. Un insecto puede vivir unos segundos como una efímera, un par de años como una mariposa. Una tortuga puede vivir 130, 140 años y hay almejas en el océano que viven hasta 500 años. O sea, los seres vivos tienen un rango de edad bastante largo, pero cuando tienen algo en común es ¿qué pasa cuando mueren? Cuando mueren son degradados rápidamente por la naturaleza y pasan a formar parte de los ciclos de la materia en el ambiente. Lo que deberíamos preguntarnos es cuánto duran las cosas que sacamos de nuestra casa, la basura, los residuos. Ahí tenemos un tema complejo. Los seres vivos están compuestos de elementos reconocidos por los microorganismos de la naturaleza. Los residuos que generamos en casa hay de dos tipos. Sabemos los que tenemos una compostera que si tiramos una manzana puede demorar, si está entera, un mes, 2 meses en desaparecer completamente. Pero si tiramos las cáscaras de banana o las cáscaras de manzana, a los 4 o 5 días ya vemos un cambio importante y vemos que esto desaparece. O sea, naturalmente hay seres vivos en el ambiente que son capaces de degradar los productos que producimos si son orgánicos. Pero la gran parte de los residuos que producimos en la casa no son orgánicos, no son necesariamente derivados de la naturaleza, sino que muchos derivan del petróleo y son los plásticos. ¿Cuánto dura un plástico? ¿Cuánto demora un plástico en la naturaleza para desaparecer? Acá no hay un número exacto. Me van a decir, profe, usted dice una cosa y yo leí otra cosa. Depende de muchas cosas. Depende del tipo de plástico, depende del grosor que tiene ese plástico, depende de la temperatura, depende de la estación, depende de la humedad y en el caso de los plásticos depende mucho de si está o no expuesto al sol. Por lo tanto, los residuos se degradan a una cierta velocidad en el ambiente natural, pero va a depender si les da el sol o no les da el sol. Eso también es importante. ¿Cuánto demora un plástico? Y tenemos bolsitas que la usamos 10 minutos y demoran 150 años en desaparecer. Un chicle, por ejemplo, tiene dos componentes. El dulce, el azúcar que tiene desaparece enseguida en la naturaleza, pero el plástico o la goma que lo constituye puede demorar hasta 5 años en desaparecer totalmente. Una lata de aluminio puede demorar entre 10 o 50 años o más, va a depender de qué, del grosor que tenga el aluminio. O sea, el metal demora un cierto tiempo importante en la naturaleza en desaparecer. Y los más complicadas son aquellas cosas que están constituidas por PET, como las botellas. Y también vemos algunas que desaparecen a los 100 años y otras que desaparecen a los 500 años. Pero nada de eso se compara con la vida de un humano, que es de 78 u 80 años. Entonces lo que tenemos que pensar cada vez que vamos a hacer o a elegir en qué lugar poner nuestra basura es cuánto dura la basura, cuánto va a durar en el ambiente una vez que yo la tire. Y entonces tenemos que ver si la vamos a tirar, si puede entrar a un proceso de reciclado o, que sería lo más importante, evitar generar demasiados residuos en la naturaleza. Ese es un poco el mensaje de la pausa de hoy. ¿Cuánto dura tu basura en el ambiente?